Muy buenas noches a todos. Hoy les traigo un tema tan controversial como interesante en sí mismo. Se trata nada más y nada menos que la supuesta herencia o sucesión del Temple con respecto a la masonería escocesa y francesa. Pues bien, existe un audio, un podcast en iVoox, en un programa llamado Onda Enigma, donde el caballero Eduardo Rodrigo, en sus crónicas templarias, aborda mejor esta cuestión. Sin embargo, luego de escuchar este audio, nos queda el deseo, o nos invade el deseo ferviente de hacer nuestro aporte, de compartir con ustedes nuestro aporte aquí en el canal acerca de este tema. Y lo cierto es que según algunas personas, cuando Jacques de Molay es quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, donde se dice que lanzó un juramento o una maldición, o para algunos fue como una orden que solo entendían aquellos que estaban allí presentes, que pudieron escuchar sus palabras, y que luego se cumplió esta maldición o esta orden, pues tanto el rey Felipe IV de Francia como el Papa Clemente V fallecieron ese mismo año. Luego, junto a sus cenizas, se maneja la teoría que Pierre de Aumont, entonces maestre de Auvernia, y 8 caballeros disfrazados de albañiles o masones, según dice este audio. Por entonces la masonería no existía, entonces eran constructores o canteros, y más adelante vamos a analizar estos términos. Hicieron un juramento ante las cenizas del maestre Jacques de Molay, que iban a continuar fortaleciendo la orden en la clandestinidad, que iban a vengar su muerte y que la orden iba a perdurar en el tiempo, que la orden no moría, no terminaba con la muerte del maestre. Desde el 13 de octubre de 1307, cuando ocurrió en horas de la mañana o de la madrugada el arresto de los templarios en Francia, hasta la muerte en la hoguera de Jacques de Molay, hubo
una serie de sucesos o acontecimientos que fueron conocidos como el proceso contra los templarios. Y esto obviamente alertó a los templarios de otras regiones o naciones, tales como los templarios en la península ibérica, o sea, en España, en Portugal, en Inglaterra, o sea, Reino Unido. Y esto, según algunos, trajo como consecuencia que parte de la flota templaria zarpara del puerto de La Rochelle con rumbo a Escocia, y otra parte con rumbo a América. Y algunos dicen que muchos templarios llegaron a la India y también que ingresaron en las filas de la Orden Teutónica, entre otros grupos que formaron parte de otras organizaciones o instituciones, como es el caso de la recién creada o fundada Orden de Santa María de Montesa, antecesora, según se dice, de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, y la Orden de Cristo en Portugal, años después, en 1317. Pero vamos a retroceder en el tiempo y vamos a centrarnos en este personaje, Pierre de Aumont, el maestre de Auvernia, de quien se dice que se convertiría en el nuevo maestre de la Orden del Templo en Escocia. Pues bien, este personaje, según algunos escritos, dirigió a los templarios en la batalla de Bannockburn, donde el rey Robert de Bruce, el rey de Escocia, Robert de Bruce, salió victorioso gracias a la ayuda de los templarios, expulsando a los ingleses del suelo escocés. Según algunos, como reconocimiento de estas acciones de la ayuda de los templarios, el rey de Bruce instituyó la Orden del Cardo, de la que entraron a formar parte los templarios. Posteriormente, según se dice, de esta surgió el rito escocés de la masonería, o sea, el rito escocés antiguo y aceptado. Estamos hablando de la masonería operativa, no de la masonería especulativa que surgiría en el siglo XVIII, o sea, muchos años después, y que distaba mucho de ser aquellos gremios o logias de canteros o constructores que luego serían llamados masones o albañiles. Es importante señalar, amén de lo que diga la masonería, que junto al temple trabajaron
estos constructores o canteros que se agrupaban o reunían en gremios, posteriormente llamados logias, y el arte de construir era transmitido del maestro, al discípulo de una generación a otra. Pero esta masonería especulativa, que luego fue engrosada por muchas personas ajenas a estos oficios, no tenía que ver con estos canteros o constructores medievales que guardaban una estrecha relación con los caballeros templarios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que por un lado estaban los templarios, los caballeros templarios, la caballería templaria, y por otro lado estaban estos gremios de canteros, de constructores, que se dedicaban a trabajar en las construcciones. Algunos dicen que construyeron las grandes catedrales por orden de los templarios, no porque ellos así lo querían, porque eran masones, porque tenían una agenda, y dentro de esa agenda tenían pensado o definido que iban a construir las catedrales. Las catedrales fueron obra de los templarios. Obviamente los caballeros, los guerreros, los monjes y los guerreros templarios no eran los constructores, sino que el temple contrató a estos gremios de canteros, de constructores, para construir las catedrales y otras edificaciones, en las cuales se puede observar hoy día mucha simbología templaria, que algunos le atribuyen a la masonería. Entonces estamos hablando de dos clases de masonería: la que llamaron masonería operativa, que no era todavía la masonería, sino que eran gremios de canteros y constructores, y estamos hablando después del siglo XVIII en la masonería especulativa, cuando ya se le llamó albañiles o masones. Estos albañiles, que no lo eran de oficio, se regían o mezclaron entre sus doctrinas un poco de todo: neoplatonismo, rosacrucismo y un poco también del temple. Y aquí nos encontramos con un personaje de lo más peculiar, de apellido Ramsay, quien es el que realmente le da un carácter o un sentido caballeresco a la masonería. Este caballero, Ramsay, era un orador, de la misma forma que años después Fabre de Palaprat continúa haciendo su trabajo con la masonería francesa. Ramsay, en Escocia,
se alza delante de sus compañeros y le dice que esa organización a la que él pertenece desciende de los templarios. En este caso, de los templarios escoceses, de aquellos que participaron, según cuenta la leyenda, en la batalla con el rey de Bruce. Y es a partir de entonces, a partir de este discurso del caballero Ramsay, cuando la masonería se atribuye una sucesión o herencia del temple. Lo cierto es que mientras esto sucedía en Escocia, y obviamente involucraba a la familia Sinclair o Sinclair y a la propia capilla de Rosslyn, en el resto de Europa sucedía todo lo contrario, como ya dije anteriormente. Orden de Santa María de Montesa, Orden de Cristo en Portugal, la de Montesa en el Reino de Aragón, en Valencia, en España. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que usted, como masón, se atribuya una herencia de algo que no desapareció o de alguien que no ha muerto? Bueno, esto puede suceder en algunos casos, pero no creo que sea el caso de la Orden del Templo. La masonería, como institución, surge en el siglo XVIII y la Orden del Templo desaparece públicamente y pasa a la clandestinidad en el siglo XIV. Es decir, muchos años de diferencia, demasiados diría yo, como para que la masonería pueda decir que sucedió al temple medieval. Recordemos también, por otra parte, el surgimiento de la estricta observancia templaria, el rito templario, masónico también, que se le atribuye al barón von Hund. Y este rito templario forma parte, aunque un poco separado, un poco distante de esta masonería francesa, pero forma parte de todo este resurgimiento, como lo llamaron, en 1705, con la Casa de Orleans, cuando se redactan unos nuevos estatutos y se le da una nueva agenda o una nueva estructura, diría yo, a la Orden del Templo. Orden del Templo moderna. Hace algunos meses, no tantos, elaboramos una cronología que publicamos en las redes sociales, donde se puede ver más de cerca toda esta consecución de hechos, toda esta sucesión desde
la primera cruzada, obviamente, tomando como base la primera cruzada, luego el surgimiento de la orden, etcétera, otros sucesos ocurridos en la península ibérica, relacionados con el temple también, las bulas o decretos pontificios, las primeras que se le otorgaron al temple, la supuesta disolución, el resurgimiento y cómo llega la orden del templo a nuestros días. Entonces tenemos aquí un tema bastante controversial que no se debe estudiar, analizar, observar, condicionados por todo aquello que nos dice la masonería, sino con la vista especializada del investigador, del historiador, del buscador de esa verdad que continúa llamándonos a todos aquellos que realmente sentimos el espíritu templario palpitar fuerte en nuestros corazones. Tenemos una época, repito, desde 1118 hasta 1307, donde existió la Orden del Templo. Yo diría 1128 hasta 1307, porque en 1118 lo que surge es una pequeña milicia, una pequeña cofradía de fieles cristianos, de laicos, de caballeros devotos, que se constituyen como una cofradía, como una milicia en Jerusalén, bajo las órdenes del rey Balduino II y la guía espiritual del patriarca latino de Jerusalén, para luego presentarse en 1128-29 en el Concilio de Troyes y ser reconocida por segunda vez esta milicia o cofradía. Sin embargo, sale de ese Concilio de Troyes con un estatus de orden religiosa y militar. Y a partir de aquí es donde comienza realmente el auge de la Orden del Templo. Luego de 1307, o sea, en 1307 comienza el proceso contra los templarios y finaliza en 1314 con la muerte del maestre Jacques de Molay, y 3 años después, en 1317 o 1318, se aprueba la Orden de Cristo en el Reino de Portugal, a petición del rey Dionisio I, quien intercede ante el papado, ante la Iglesia Católica de Roma, para reconocer esta orden, que no es sino la misma orden de los caballeros templarios en Portugal, los mismos templarios, con los mismos enclaves en esta nación, quienes van a cambiar
no el hábito, sino la cruz, por una muy similar, y van a cortar el nombre de la hermandad, que en vez de llamarse Orden de los Pobres Compañeros de Cristo, se llamará esta vez Orden de Cristo. Pero eran los mismos templarios. Entonces uno se pregunta, ¿acaso el Temple de Escocia, con Robert de Bruce y la Orden del Cardo, tuvo más relevancia que el surgimiento o la fundación de la Orden de Cristo en Portugal, que no eran otros sino los mismos templarios que continuaron en la clandestinidad hasta que se aprobó la Orden de Cristo, 3 años después de la muerte del maestre Jacques de Molay? ¿Cuánto tiempo pasó desde la batalla de Bannockburn en Escocia hasta la creación de la Orden del Cardo y la creación de la masonería escocesa? ¿En qué año se fundó? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Fue antes o después de 1317, cuando se aprueba la Orden de Cristo? Todas estas cuestiones nos dan vueltas en la cabeza y nos continuamos preguntando, ¿quién tiene la verdad? ¿O por qué no aceptar que la masonería bebió del temple? Puede haberlo hecho, pero no heredó la Orden de los Caballeros Templarios. Porque la Orden de los Caballeros Templarios seguía viva, no solo en el reino de Portugal, sino en el reino de España, en otras órdenes u organizaciones. Seguía viva incluso en América. Y sigue viva en nuestro tiempo. Esto es un tema bastante interesante y controversial que ha generado no pocos escritos, no pocas publicaciones, y continuarán vertiéndose ríos de tinta sobre este tema. Pero hay que tener bien claro que en el medievo no había masonería, no había masones, no existían los albañiles, ese término no existía. Si bien existían estos gremios de canteros o constructores que, por decirlo de alguna forma, constituían la mano de obra, los obreros que contrataba el temple para desarrollar su agenda, la construcción, la edificación de una serie de enclaves por toda Europa con una simbología templaria, no masónica, y que se ha perpetuado hasta nuestros días. Entendemos que algunos masones
llevados de ese orgullo de pertenecer a una masonería con un carácter o un sentido caballeresco, se sienten henchidos de decir que descienden de los caballeros templarios. Desde que este señor Ramsay se irguió o se yergue delante de sus hermanos y plantea que descienden de los caballeros templarios. O desde que este personaje, Pierre de Aumont, el maestre de Auvernia, en Francia, hizo una promesa ante los restos de Jacques de Molay, ante las cenizas de Jacques de Molay, y se dirigió a Escocia con un grupo de templarios. Pesa también sobre los templarios escoceses una anatema, una maldición emitida por los templarios que se quedaron ocultos en Francia, que no fueron alcanzados por la venganza o la avaricia del rey Felipe IV de Francia. Y de esto estaremos hablando en un próximo audio. Si bien ustedes pueden investigar sobre el tema y dejarnos sus opiniones en los comentarios. Hasta aquí, esperamos que se hayan sentido interesados en este tema, que hayan reflexionado con nosotros sobre este tema y que nos puedan arrojar más luz sobre el mismo. A todos agradecemos por haber escuchado nuestra plática, nuestra charla. Como siempre les digo, pueden suscribirse a nuestro canal, pueden compartir nuestros audios, nuestros trabajos. Y si alguno se siente interesado por adquirir nuestro libro, donde se tratan estos y otros temas relacionados con la orden del templo y todas estas cuestiones, nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com y solicitar una copia en formato digital, o sea en PDF, de este libro. Les adelanto también que dentro de poco vamos a hacer un lanzamiento de la revista Espíritu Templario en Cuba, y esperamos que tenga un gran impacto, que sea de un gran interés para todos y que la puedan adquirir en su totalidad, o sea, todos los números de esta revista, como también que puedan adquirir nuestro libro. Muchas gracias.